La sangre es un tejido líquido compuesto por células del medio acuoso, nutrientes y componentes químicos, que son hormonas y productos de Rebuch que vienen del metabolismo celular. Una persona adulta tiene de 4,5 a 6 litros de sangre, una temperatura media de 36,6 grados y un pH de 7,4 aproximadamente. Tipos: arterial, que es la que tiene más O2 y tiene un color rojo intenso. Se encuentra en vena pulmonar, en la parte izquierda del corazón y en arterias. La venosa, rica en CO2, es de color rojo fuerte. Se encuentra en venas, arterias pulmonares y parte derecha del corazón. Capilar, es una mezcla entre venosa y arterial. Se encuentra en pequeños vasos. Las funciones: regulan el pH y hacen el balance hídrico del cuerpo. Transportan O2 y nutrientes a las células inmunitarias. Transportan hormonas a células y células inmunitarias también a las células. Transportan calor y productos de Rebuch, por ejemplo, el CO2 eliminado de los órganos. Para hacer un hemograma se necesita un tubulina con EDTA, que es anticoagulante. Fracción sólida de la sangre, derivados de hematopoiesis a la médula roja. Los trombocitos o plaquetas, en 4 flechas, vienen de la trombopoiesis, que es la célula propulsora mecagónica. No tienen núcleo, intervienen en procesos de coagulación y son los encargados de reparar lesiones. Leucocitos hay de dos tipos: agranulócitos, que son los linfocitos T, B, NK, que son células plasmáticas, y los monocitos, que son macrófagos. Y los granulócitos, que son el neutrófil, que tiene de 3 a 5 lóbulos, el basófil y el eosinófil. Estas tienen núcleo y tienen función de defensa contra infecciones y alergias. Los eritrócitos son hematías, que tienen una membrana receptora por las proteínas que se determina y que tiene un recorte del cuerpo. No tienen núcleo y suelen tener 120 días de vida. Y es una membrana receptora del grupo sanguíneo. El porcentaje de la fracción sólida es un plasma de entre el 52 y 62%, el GV de entre 38 y 48%, el GB un 1% y las plaquetas un 1%. La fracción sólida representa un 45% de la sangre en el cuerpo. La fracción líquida es la parte líquida de color groguenca y no suele tener células. Se obtiene de centrifugación con anticoagulante EDTA. El plasma está compuesto por 90% de agua y 10% de proteínas. Tiene factores de coagulación más free virogen, hormonas, vitaminas, minerales y sustancias orgánicas e inorgánicas. Y su densidad es de 1025 gramos por mililitro. Tipos: hay PRP, que es rico en plaquetas, que son entre 500 y 100 RPM. En la centrífuga entre 3 y 5 minutos, que necesitan menos fuerza ya que tiene un aspecto 3 bol. Y PPP, pobre en plaquetas, que necesita entre 2500 y 3000 RPM por 10 minutos en la centrífuga, ya que necesita más fuerza para que se acaben de separar más y las plaquetas se pueden llegar a romper por la velocidad. El diagnóstico tiene pruebas bioquímicas como hormonas, glucosa y urea, y la coagulación, que aún no ha coagulado, que puede ser con TP, TTPA y fibrinógeno. La parte líquida empieza la coagulación. Y luego la otra parte líquida es el serum, que es después de la coagulación desencadena la reacción eliminando factores de coagulación y fibrinógeno. Sin EDTA ni coagulante tiene más densidad, o sea, tiene 1024 gramos por mililitro, y el diagnóstico se usa para pruebas inmunológicas y serológicas. Y su composición es de agua, albinina, globulinas, lipoproteínas, aminoácidos, hormonas y glucosa, y tiene más iones. Representa un 55% del total de la sangre. Y los tubos de recogida son el violeta, que es el EDTA, que es el plasma que se usa para análisis morfológicos, inmunológicos y genéticos, el tubo rojo, que es el no coagulante, el amarillo, que es no coagulante para geles separadores, que ambos son para el serum y se usan para análisis inmunológicos, y el tubo amarillo se usa para también hematológicos. El verde contiene heparina y el azul claro contiene citrato sódico, que ambos sirven para análisis del plasma, para pruebas bioquímicas genéticas, y el azul sirve también para análisis de coagulación hematológica. La extracción de muestras sanguíneas. Se tiene que hacer una técnica estéril para evitar contaminaciones de la muestra en el organismo. Los problemas. Para la técnica de tomada, pues no encontrar la vena, mala venopunción y múltiples venopunciones, que tienen más riesgo de confundir las etiquetas también. Y la reacción del paciente: mareo, desmayo, dolor, que se puede afrontar comiendo y hidratándose, profesionales que sepan localizar rápidamente la vena, dolor después, pues tomarse un ibuprofeno, evitar confusión de tubos, etc. La sangre venosa tiene niveles de CO2 en sangre, en el hemograma, el recompta celular y la forma leucocitaria, más vitaminas y screening, que son posibles malaltías de anticuerpos o antígenos. Sustancias de Rebuch que pueden ayudar también con sustancias de Rebuch como urea. La documentación. Se edita un full de solicitud y etiquetas para identificar material para recolectar: el alcohol 70 o clorexidina, guantes, apósitos, smatch, apósito hipoalérgico, contenedor grog, agulla de seguratat hipodérmica, palometa y tub de extracción. Para la sal arterial hay que mirar los niveles de O2 en sangre. El nivel más alto es igual que no se puede tomar,
por las venas. En análisis hormonales se usa para glucosa y otros nutrientes, y la documentación es una full de solicitud de etiquetas de identificación y el materiales. Guantes, gasas, solución antiséptica, esparadrapos, jeringa, agulla, tubo para recoger la muestra y contenedor rojo. Características de las células sanguíneas. Eritrocitos en reposo. Son como una esfera desinflada, son de color bliscao y ovulados, no tienen núcleo, su vida media es de 12 días y se destruyen en la melsa. Los leucocitos tienen núcleo y la vida media depende del tipo, puede ser entre 5 y 7 días, horas o años. Y el periodo más largo que tiene dentro de las células son los linfocitos B. Los trombocitos no tienen núcleo, vienen de los mesacaciotics, que es por fragmentación, la vida media es de 5 a 9 días o de 8 a 12 días y tiene muchos orgánulos. La hemoglobina es una metaproteína compleja formada por aminoácidos, globinas y moléculas no proteicas, llamadas grupos prostéticos, de los grupos no sé qué, con hierro esencial que transportan el O2. La cromoproteína contiene pigmentos, es decir, es una molécula que da color gracias al hierro que contiene. La cromoproteína está formada por dos subunidades beta y dos subunidades alfa. Puede transportar 4 moléculas de O2 a la vez. Son de grupo hemo y el átomo de ferro transporta el O2 dando la capacidad de transporte a la hemoglobina. La hemoglobina según función. HbO2 transporta O2, HbCO2 transporta CO2 pero no lleva O2. HB glucosizada y HbCO que si registramos el monóxido de carbono puede bloquear los enlaces de hemoglobina con el O2. La composición está hecha del HbA, que es el normal, que es el 2A2B, que es el 98% en sangre, el HbA2, que es entre 2, como parece un pescado, lo que he dicho A es un pescado, 2 pescado y 2 como una nota musical, 2% en adultos, HbF fetal, que es 2 pescado, 2Y, y la HB bionaria, que hay de 3 tipos. Se activan en un proceso cooperativo positivo cuando una subunidad se une a un oxígeno gracias al grupo hemo donde está el hierro y otras se activan para ponerse en alerta para poderse unir con el oxígeno y así ganando afinidad para juntarse con el oxígeno. Metaloproteína, presencia de un ion metálico y cromoproteína, biomolécula llamada polifilina que le da el color. Parámetros de la hemoglobina. La serie vermelha tiene entre 7 y 8 parámetros. En hombres suele tener de 4,5 a 5,9 m por microlitro. En mujer 4,1 a 5,1 m por microlitro y en niños 4,1 a 5,5 m por microlitro. Está el recompta de Matías, el RBC, que el número total de eritrocitos en sangre, si hay más es una eritrocitosis y si hay menos es una eritropenia. La concentración de hemoglobina, el HB, que es la cantidad de hemoglobina en cantidad de Matías, que en hombres suele ser entre 14 y 17 y en mujeres entre 12,3 y 15,3 gramos por dc. El hematocrit, HCT, es el porcentaje de sangre ocupado por eritrocitos. En hombres suele ser entre un 36 y un 45% y en mujeres entre un 42 y un 50%. El volumen corpuscular medio, el VCM o MCV, el tamaño medio de los eritrocitos, que suele ser entre 80 y 100 FL. La hemoglobina corpuscular media, HCM, es la cantidad media de hemoglobina por eritrocito, que suele ser entre 27,5 y 33,2 pg. La concentración media de hemoglobina corpuscular, CHCM, concentración media de hemoglobina en los eritrocitos, otra vez, de entre 3,4 a 35,5 gramos por DE. Amplio de distribución eritrocitaria, ADE. Variación de tamaño de eritrocitos entre un 11 y un 15%. Velocidad de sedimentación globular, VSG, que mide la precipitación o sedimentación de eritrocitos por mm por hora por un tiempo determinado. La serie blanca es entre 3 y 4 parámetros. Tiene el recompta de leucocitos, que es el número total de leucos en sangre. Si hay más, es una leucociposis, que puede ser neutrofilia, monocitosis, basofilia, ufocitosis y eosinofilia. Y cuando hay menos, es una leucopenia, que puede ser una varofenia, eosipenia, linfocitopenia, monocitopenia y neutropenia. El número total de leucos es de los 5 tipos, que en porcentaje son de neutrófilos un 50%, de monocitos y basófilos un 10%, de linfocitos un 35% y de eosinófilos un 10%. De los monocitos necesitas un 4%, de los eosinófilos un 27% y basófilos 0,3%. Hay una flecha que envuelve esos 3, así que yo también lo pondré. En el índice de lobularidad, ¿cuántos lóbulos tiene? Normalmente entre 3 y 5 lóbulos, que se segmenta en el núcleo de los neutrófilos. La fórmula leucocitaria se recompta diferencial de tipos de leucocitos en sangre, que los neutrófilos, monócitos y basófilos son para infecciones, los linfocitos para neoplasias y los eosinófilos para alergias. La serie plaquetar es el recuento de plaquetas que suele haber entre 150.000 y 4.000 por milímetro cuadrado, es el número total de plaquetas en sangre. Si hay más es una trombocitosis y si hay menos una trombopenia. Volumen plaquetar medio, VPM, es el tamaño medio de las plaquetas, que es entre 6,5 y 12 FL. Las plaquetas por centímetro 7 es igual al porcentaje de sangre ocupado por plaquetas, que este puede ser TP entre 25 y 35 S y TPT entre 20 y 38 S. El índice de dispersión de plaquetas, IDP, es la distribución de la mida de las plaquetas.
Extensiones sanguíneas. Son una capa fina de sangre que se coloca sobre otros objetos. Sirven para realizar estudios de la morfología de las células sanguíneas, de sangre periférica o de médula ósea. Para calcular hay de diferentes tipos. Hay células normales, que es de la muestra. Para detectar la presencia de también se usa para detectar la presencia de células hormonales en base de diagnóstico y seguimiento de patologías sanguíneas. Se pueden ver con diversas tinciones donde se ven la forma y el tamaño, la presencia y ausencia del núcleo, las características nucleares como lóbulos y cromatina, las características citoplasmáticas que de estas entra dentro, la cantidad, las propiedades tincionales y la presencia o ausencia de gránulos. Y se obtienen de venopunción, que vienen en tubos de DTA, y por punción de la vena del dedo con una lanceta, que es sangre capilar, que se necesita 2 portaobjetos de vidrio, supra y extensor, capilar o micropipeta con puntas de micropipeta y una gota de sangre. Está dividida por CAP, que es la zona más rica en leucocitos, el COS, que es la zona ideal, y la CUA, que es donde hay más monocitos y neutrófilos. Una extensión correcta tiene que ser lisa, sin agujeros ni rayas, con los bordes separados, con una disminución progresiva y que tenga el grueso correcto, de principio a final. La cabeza, características, es la zona inicial más gruesa, donde hay más linfocitos y eritrocitos, donde pueden formar una capa más gruesa. El cuerpo es la zona media del frotis, los eritrocitos forman una sola capa, los leucocitos mantienen la proporción equilibrada y la zona ideal es el estudio morfológico celular. Y la cua es la zona final de la extensión, que es la más fina, donde los eritrocitos disposen de manera acordada, deixant espai entre els que es troben millor proporció entre els monòcits i neutròfils, plaquetas grandes y tiene que acabar de forma redonda con la bola desfeta. Las tinciones hematológicas se realizan para dar color. Puede ser policromas, que son células muertas con una fixación previa, que suelen ser habituales para tinciones Romaski, que es con eorina más blau de metilé, y las habituales son con la Mayground, la gimnesa y la Rice. La heroína es un ácido de unión que une estructuras básicas con la cárgara, y el blau de metilé sirve para unir estructuras ácidas a cargas no sé qué. Luego, dentro de las tinciones convencionales están los suprapitales, que no tienen fixación previa, se hacen con células vivas y normalmente se tiñen con blau de crescel brillant por reticulòcits. Las especiales son extensiones de médula ósea, que la tinción más usada es la tinción de fosfatasa, que son enzims que hacen reacciones químicos, que hacen colores, y con alcalina grau lactasa, enzim, que trenca el ácido fosfótico a pH alcalí. Las tinciones de médula ósea son una capa fina, sirven para hacer estudios más específicos de enfermedades más chungas y se obtiene de un raspado de médula ósea, de un grumol de sangre medular o de una extensión, y sirven para detectar morfologías de las células hematopoéticas. Tienen tinciones convencionales, que es igual que la sangre periférica, y las especiales, que permiten detectar actividades enzímicas, elementos específicos útiles para el diagnóstico y seguimiento hematopático. Y hay citoquímicas, que son reacciones químicas que dan lugar a productos con color, y las inmunocitoquímicas, que son anticuerpos que se unen a enzimos que producen una fluorescencia. Y los ejemplos de citoquímicas es tinción de Paz, mieloperoxidasa y frotis ácido. Técnicas para detectar el grupo sanguíneo. En tarjeta, que es la mezcla de sangre con antiserums, lo que hicimos en clase con los plásticos. En tubo, que es más preciso, que requiere centrifugación, y pruebas de COMS, que detectan anticuerpos adheridos a los eritrocitos, que eso es la manera directa, o en plasma, que es la indirecta. La de tarjeta, básicamente, se usa una tarjeta donde se pone una gota de antiserum en los respectivos campos y se ve la aglutinación que tiene, como hicimos en el lab. La del tubo, se mezcla la sangre con antiserums dentro de un tubo d'Assage, se centrifuga para que las células se sedimentin y se observa visualmente si hay alguna aglutinación a base del tubo. Y la prueba de COMS directa detecta anticuerpos o complementa unitas in vivo en la membrana de los eritrocitos, y la indirecta detecta anticuerpos libres en el plasma. Interpretación del hemograma. De la serie blanca tienes que ver el recompte total de leucòcits, la forma leucocitaria, proporció de neutròfils, linfòcits, monòcits, eosinòfils y basòfils. En la serie roja, los eritrocitos, se ve la hemoglobina, el hematocrit, HT, VCM, volumen corpuscular medio, CHCM, y RDW, VCM, que permite clasificar las anemias en microcíticas, que el VCM es menor a 80 FL, por ejemplo una anemia ferropénica, las mormocíticas, que es de 80 a 100, y las macrocíticas, que el VCM es mayor a 100 FL, que por ejemplo es una anemia megaloblástica. Y la serie plaquetal es el recuento de plaquetas y el volumen plaquetario medio, el MPV. La morfología celular. Los eritrocitos son discos biocaves sin núcleo. Los leucocitos están divididos en granulòcits, que son los neutròfils multiovulats, eosinòfils bilobulats, con gránulos vermells, y basòfils, granos foscosos. Y luego están los agrunolòcits, que son los linfòcits de nucli gran y los monòcits de nucli irregular. Y las plaquetas son fragmentos celulares pequeños sin núcleo. Hemostasia y coagulación. Fases: hemostasia primaria, adhesión y agregación plaquetaria, implicación del factor de von Willebrand. Hemostasia secundaria, cascada de coagulación con factores 1 a 4. Y fibrinosis, degradación de la fibrina por plasmina. Trombina, factor IA. Convierte fibrinogen en fibrina y activa otros factores, del 4 al 5. La malaltía hemotítica del nadó. La madre es RH negativo y el feto RH positivo. La profilaxis, administración de gamma-globulina anti-D a la madre. Anemias. Una anemia es una disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre, la cual cosa reduce la capacidad de transporte de oxígeno. La clasificación según el volumen corpuscular medio, el VCM.
ya lo he dicho. Microlíticas, el volumen es menor a 80 fl, normocíticas entre 80 y 100 fl y macrocíticas, que son más de 100 fl. Tipos principales: anemia ferropénica, causa déficit de ferro, tipos microcítica y hipocrómica, causas hemorragias, menstruación abundante, dieta pobre en ferro, detección hemograma, VCM bajo o CHCM bajo, ferritina serie baja. Anemia megaloblástica, causa déficit de vitamina B12 o ácido fólico, tipo macrocítica, detección VCM elevado, presencia de macrocitos y megaloblast en extensión, déficit vitamínico, análisis bioquímico. Anemia hematolítica, causa destrucción prematura de eritrocitos, puede ser intrínseca, que son los esferocitosis hereditaria, que son defecto de la membrana, esferocitos en extensión, prueba fragilidad o osmótica positiva. Anemia falciforme, el HBS detectada por electroforesis, y la talasemia, defecto de síntesis de HB A2 elevada en beta-talasemia menor, extrínseca, anticuerpos, infecciones y toxinas, detección, aumento de bilirrubina indirecta, LDH, disminución de aptoglobina y reticulocitosis. Anemias regenerativas, la médula no responde adecuadamente, causas, déficit medular, suspensión por tóxicos o infecciones, recompta del reticulocitos. Alteraciones con sufijo penia y citosis. Trombopenia, disminución de plaquetas, menos de 150.000 por microlitro. Síntomas: petequines, esquimosis, hemorragias mucosas. Leucopenia, disminución de leucocitos, menos de 4.000 por microlitro. Mayor riesgo de infecciones. Neutropenia, disminución de neutrófilos, menos de 1.500 por microlitro. Puede ser grave si hay menos de 500 por microlitro. Eosinopenia, disminución de eosinófilos, rara porque puede aparecer infecciones graves. Linfopenia, disminución de linfocitos, menos de 1.000 por microlitro. Puede indicar inmunosupresión. Eritropenia, disminución de eritrocitos, sinónimo funcional de anemia. Trombocitosis, aumento de plaquetas, mayor de 450.000 por microlitro. Puede ser reactiva, inflamación, infección o esencial, mieloproliferativa. Leucocitosis, aumento de leucocitos, mayor de 10.000 por microlitro. Puede ser infecciones, inflamación o estrés. Neutrofilia, aumento de neutrófilos. Eosinofilia, aumento de eosinófilos, mayor de 500. Común en alergias y parásitos. Linfocitosis, aumento de linfocitos, más de 4.000 por microlitro en adultos. Puede aparecer en infecciones víricas o leucemias. Inmunocitosis, aumento de monocitos, mayor a 800 por microlitro. Técnicas y tipos de muestras: tubos de extracción, TAP Barmel, sense anticoagulant para obtenir serum, TAP parina, pruebas bioquímicas y TAP lila, EDTA, hemograma. Tinciones: May, Grunwald, Gimnesa, técnica estándar para extensiones sanguíneas. VSG, velocidad de sedimentación globular, mesura la inflamación indirectamente. La hematopoiesis, ¿dónde se produce? Se produce en la médula ósea, osos planos como externo y pelvis. Las células madre hematopoéticas, multipotentes, dan lugar a línea mieloide, eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas. La línea linfoide son los linfocitos B y T. Las técnicas de estudio son la citometría de flujo y el inmunofenotipaje.